acá se ve todo, ¿ah? Ya, listo. Entonces, comenzamos, ¿ya? Vamos a ubicarnos en la pantalla. Ya, listo, ahora sí, comenzamos, ¿ah? Bien, quinto grado de primaria, semana número 8, curso geometría. El esquema de la clase ya ustedes conocen, tema, objetivo, fundamento, cálculos y resultados y conclusiones, ¿ya? Hoy día vamos a ver el tema de construcción de ángulos. Ojo, este tema es muy importante, ya que vamos a aprender a construir, aprender a graficar ángulos, cómo se grafican ángulos y qué materiales vamos a usar para poder dibujar un ángulo. ¿Ya? Dentro de los objetivos, ¿cuál es el objetivo que vamos a lograr? Construir ángulos, ¿ya? Dibujar ángulos, graficar ángulos. Ese es el objetivo principal del tema de hoy, ¿correcto? Si tú miras tu casa, en cada esquina que ves, en cada esquina de la mesa, de la puerta, de la pared, esa esquina viene a ser un ángulo, ¿ya? Está formada por ángulos. Bien, continuamos. Ahora sí, fundamento teórico. A ver, atentos por favor, ¿ah? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Miren, para esto vamos a necesitar una regla y un transportador, ¿ya? La regla y el transportador, pero si lo tienes, si no lo tienes para el segundo bloque busca, si no hay, no hay ningún problema, ¿ya? Bien, entonces comenzamos. ¿Cómo se traza un ángulo utilizando una regla y el transportador? Primero dice, con la regla de 20 centímetros se traza un lado del ángulo, se traza una línea que va a ser uno de los lados del ángulo. Luego en el punto central se va a poner un punto medio, ¿ya? A ver, vamos al punto 2. Ya en el punto 1 solamente se traza una línea con la regla. En el punto 2 se coloca la base del transportador aquí en el medio, ¿ya? Y vamos a ubicar, dice, un punto central. Aquí vamos a imaginarnos que aquí hay un punto O, ¿ya? Aquí en este punto central hay un punto O. Correcto, vamos a ubicarlo. Ya, ahí está el punto O. Ese punto O va a ser el punto central de donde va a partir el ángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, aquí en el transportador hay una sola gráfica. 0, observa, 0, 30, 60, 90, 120, 150 y 180. Aquí solamente hay ángulos de ida, pero no hay de regreso, ¿ya? ¿Te das cuenta? Entonces aquí hay ángulos así, en este sentido, del 0 hasta el 180. Pero en los transportadores vienen de doble sentido. Uno comienza de 0 hacia la izquierda y hay otro que comienza de la izquierda, de 0 hacia la derecha. Pero es igual, porque ahí puedes medir un ángulo por la derecha o por la izquierda. La cosa es que lo sepas usar. Vamos a utilizar, por ejemplo, este transportador que comienza a medir desde 0, desde el lado derecho, desde este lado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se mide ese ángulo? Por ejemplo, aquí comienza de 0 y va levantándose, va subiendo a 30. Por ejemplo, si yo paso desde el punto O, paso una línea por el 30, voy a formar un ángulo de 30 grados. Si yo desde el punto O paso una línea recta por 60, voy a medir un ángulo de 60. Si yo por el punto O trazo una línea hasta el 90, voy a formar un ángulo de 90 grados. Y así, conforme voy buscando la medida, voy a ir trazando ángulos según la medida, ¿ya? Entonces vamos a ver, vamos a trazar un ángulo, a ver. Vamos a trazar el ángulo de 30 grados, ¿ya? Vamos a ubicar el ángulo de 30. Mira, vamos a ubicar el ángulo de 30, entonces salimos del punto O, del origen, de aquí, y comienzo a trazar la flechita. Mira, a ver, va a pasar por el 30. Ahí está la flechita de 30, ¿ver? ¿Ya? Esa flechita de 30 grados se está formando una abertura de 30, se está formando un ángulo de 30 grados, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero armar uno de 60? Lo hago avanzar a la flechita. Ahora es un ángulo de 60, ¿sí? Ahora, si yo lo sigo haciendo avanzar, voy a llegar a 90. Ese es un ángulo recto de 90 grados. Si yo sigo haciéndolo avanzar, voy a 120. Mira, ve, 120, ya ese es un ángulo de 120 grados, o sea, mayor a 90. La abertura es más grande, date cuenta. Y si yo sigo avanzando, voy a llegar a 150, mira, ve. Y esa abertura es más grande todavía. Miren cómo la abertura se va acrecentando, va creciendo, ¿no? Entonces, conforme avanza la flechita, el ángulo también va creciendo, ¿ya? Y va dando la medida según el transportador. El transportador tiene la medida, ¿ya?
Ahora, si yo extiendo totalmente así en forma horizontal ya las dos flechitas, entonces ya tengo un ángulo llano. Y el ángulo llano mide 180 grados, así como dice el transportador, ¿ya? Pero yo solamente quería un ángulo de 60 grados. Mira, ve, acá está. Ubico el 60 y lo dejo ahí, la flechita, ve. Ya está. Este ángulo que está aquí, este ángulo, esta abertura es el ángulo de 60 grados, ¿ya? Este ángulo es de 60 grados. Y así puedo ubicar la medida de diferentes ángulos según el transportador, utilizando el transportador, ¿ya? Por ejemplo, acá, mira, 3. Se marca con ayuda de una escala graduada el punto correspondiente a los grados del ángulo que quiero dibujar. Por ejemplo, aquí está señalando el ángulo de 70, mira, ve. Si está señalando el ángulo de 70, quiere decir que pongo un puntito aquí en el papel, ¿ya? Pongo un puntito en el papel y luego me voy al punto central. Aquí está el punto central, ¿ve? Punto O. Siempre debo tener en cuenta el punto O, ¿ah? El punto de origen, ¿ya? De este punto se va a trazar una línea recta que pasa por el punto donde estaba el 70, ¿ya? Una vez que he sacado el transportador, lógicamente, ¿ya? Ubico el punto O de origen y luego ubico el punto donde va a estar el 70. Claro que ya la línea negra, la línea recta ya debe estar ubicada, ¿ya? Entonces solamente trazo con una flechita o con una regla, trazo la línea que pase por el punto O y por el punto del 70, ¿ya? ¿Cómo va a ser eso? Mira, lo voy a poner así. Acá estamos, me voy al origen, el punto O, y de aquí comienzo a trazar la flechita, mira, aquí está el 0, y luego llego a 70, ahí está, ve, a 70. Entonces quiere decir que este ángulo mide 70 grados, ¿ya? Ese ángulo mide 70 grados. Aquí está, ve, la abertura mide 70, y este ángulo es la que está acá, ve. Aquí está el ángulo de 70, solo que acá lo está trazando con una regla. Y yo le he graficado aquí con el mouse, con la ayuda de las herramientas. ¿Ya? Entonces aquí, este ángulo mide 70, ¿por qué? Porque ha marcado el número 70 acá. ¿Ya? Y acá está la medida del mismo ángulo. Con ayuda de la regla se unen los vértices o los puntos que se ha trazado. El punto del 70 con el punto del vértice. Aquí está el vértice, ¿ya? Y por acá estaba el punto del 70, ¿sí? Entonces trazo la línea y hasta ahí voy a formar un ángulo de 70 grados, ¿ya? Correcto, hasta ahí, a ver, ¿alguna pregunta? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ya? ¿Pueden No, utilizar un transportador? ¿Sí? Ya, entonces está claro el transportador entonces. Ya, listo. Entonces, vamos a continuar. Acuérdate que el transportador te ayuda a medir ángulos con medidas exactas, ¿ah? El transportador es un instrumento, es una regla que me permite medir ángulos con medidas exactas. Esa niña que está gritando, por favor, no estamos en hora de recreo, ¿ah? Luego voy a preguntar, ya le dije, y si no responde, yo le voy a poner falta. Ya, listo. Entonces, comenzamos o continuamos, ¿ya? profesor, Continuamos. Sí, te escucho, rapidito. Sí, te escucho. ¿podría repetir sino que recién me conecto? ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Podría repetir sino que recién me conecto? Ah, es que estamos con la hora, hijo, estamos con la hora, pero bueno, voy a repetir en forma rápida, ¿ya? A ver, por eso deben ingresar a la hora, si no nos vamos a atrasar, ¿ah? Y nos vamos a retrasar en el terminado del tema según la hora, ¿ya? A ver, trazado de ángulos. Primero dices, con una regla de 20 centímetros trazamos una línea recta, ¿ya? Y luego en esa línea recta, lógicamente, ubicamos un punto central. Acá ubicamos un punto central, ¿correcto? En ese punto O está aquí, en el punto central O. Ya vamos a ponerle punto O punto central de origen. Y luego en la parte de arriba colocamos el transportador. El transportador tiene graduado las medidas. Acá está, ¿ves? 0, 30, 60, 90, 120, 150 y 180. Hay transportadores que tienen así, de derecha a izquierda y también tienen de izquierda a derecha. Comienza 0, 30, 60, 90, 120, 150 hasta 180. O sea, por ambos lados llega a 180. Date cuenta que eso es un transportador. Ahora, si yo quiero medir un ángulo de 30, mira acá, un ángulo de 30, simplemente hago esto, ¿ve?
hago una flechita desde aquí, con mi regla, lógicamente con mi regla, y trazo una línea que pase por el 30. ¿Ya? Ese ángulo, esa abertura que se va a formar ahí, mide 30 grados. Si yo quiero un ángulo de 60, ahí lo abro un poquito más y ya está en un ángulo de 60 grados. Si yo sigo avanzando, acá tengo ya un ángulo de 90, mira, un ángulo recto, ¿ya? Y si sigo avanzando, acá tenemos un ángulo de 120, acá tengo un ángulo de 150 y así hasta el ángulo de 180, ¿ya? Toda la media vuelta, ¿correcto? Entonces yo quiero graficar aquí un ángulo de 60, ya que pase por el número 60, ahí está. Este ángulo que ha pasado por el número 60, esta abertura mide 60 grados. ¿Ya? Esa abertura. Y así puedo ir midiendo o calculando la medida, graficando la medida de ángulos según la medida de el transportador. ¿Ya? Acá, por ejemplo, me dice, en la 3, se marca con la ayuda de la escala graduada, o sea, con el transportador, el punto correspondiente al grado que yo quiero dibujar. Por ejemplo, aquí está sobre un papel la línea horizontal, la línea recta. Acá tenemos el punto O. Mira, siempre ubicas el punto O en el centro, ¿ya? Aquí el punto O, origen, ¿ya? Entonces yo quiero trazar un ángulo de 70 grados. Ya, si este es 60, entonces acá en este punto está el número 70, ¿no? Entonces por aquí voy a poner un punto en el papel y luego con mi reglita voy a unir el punto O con el punto del 70. Y ahí voy a formar un ángulo de 70 grados. Mira acá, voy a trazar el ángulo, ¿ya? Parte del origen, siempre parte del origen O, y voy a trazar que pase por el 70. Ahí está, el ángulo de 70 grados, ¿ya? Y se formó el ángulo de 70 grados. A esta abertura que se ha formado aquí, dice que mide 70 grados, ¿ya? 70 grados. Y eso es lo que tenemos acá, ¿ven? Aquí lo estamos trazando la línea con una regla, en cambio yo acá le he hecho con las herramientas que tengo aquí al costado, ¿ya? Ángulo de 70, ángulo de 70. Aquí lo hice con la herramienta que tengo aquí a mi lado y acá lo he hecho con una regla, ¿ya? Pero los dos ángulos miden 70 grados, 70 grados, ¿correcto? Bien, entonces continuamos. Dice acá, ahora acuérdate porque voy a tomar examen oral de esto, ¿ah? Ángulos según la suma de sus medidas. Dice que dos ángulos, si suman 90, son complementarios. Acuérdate, si dos ángulos consecutivos suman 90, son complementarios. ¿Ya? Acuérdate aquí, dice, dos ángulos que suman 90 son complementarios. Dice que este ángulo mide 37, este ángulo mide 53, si los dos suman 90, esos dos ángulos son complementarios, ¿ya? Acá dice, la suma de sus medidas es igual a 90. Eso es para que sea complementario. Y para que sea suplementario, dice que la suma de dos ángulos, así como acá ven, 72 y 108, la suma de estos dos ángulos consecutivos también, la suma de dos ángulos debe ser igual a 180. Si los dos ángulos suman 180, son suplementarios. Y si los dos ángulos suman 90, son complementarios. ¿Ya? Por eso aquí, 108 más 72 es 180. Entonces estos dos ángulos son suplementarios. Estos dos ángulos suman 90, sí, suman 90. Entonces son complementarios. ¿Ya? A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? No. Ya, entonces yo pregunto, dice, voy a preguntar así, mira, ve, yo voy a preguntar así, Voy a preguntar así, a ver, si yo tengo dos ángulos complementarios, si un ángulo mide 20, ¿cuánto debe medir el otro? 60. 60, ¿no? 70. 70, muy bien, 70. A ver, otra pregunta acá. Si yo tengo dos ángulos suplementarios, si un ángulo mide 30, ¿cuánto debe medir el otro? 150. 150. 150. Perfecto, listo, no me griten, Ya, listo, está entendido entonces esa parte, ¿no? Ya, está entendido esa parte. ¡Apaga su micro! Apaguen su micro, por favor, apaguen su micro. Ya. Ahora seguimos con esto. Ya miren, hemos visto cómo se traza. A ver, escucha, voy a repetir acá. Hemos visto cómo se traza un ángulo
hemos visto qué son los ángulos complementarios y suplementarios. Ahora vamos a ver qué cosa es la mediatriz de un segmento. La mediatriz de un segmento es una línea recta. Es una línea recta que va a dividir un Todos son segmento en rectos. dos partes iguales. A ver, ¿puedes apagar tu Profesor, seguro micrófono? ahí todos los ángulos tienen que medir iguales. ¿Puedes apagar tu micrófono un ratito, por favor? A ver, Ya. para que puedan entender todo. Luego voy a preguntar, ¿ah? Voy a preguntar, así que por favor atentos, ya atentos. De repente por ahí se van a olvidar porque no está atento. A ver, dice, yo tengo acá mediatriz de un segmento. ¿Qué significa mediatriz? Media viene de mitad, ¿ya? Media viene de mitad. ¿Qué quiere decir la mitad de un segmento? O sea, que es una línea, es una recta, vamos a decir aquí es una recta, que divide un segmento en dos partes iguales, porque acá dice media. Media significa mitad. Quiere decir que una recta que pasa por la mitad de un segmento. ¿Ya? ¿Quién es el segmento aquí? El segmento viene a ser AB. Aquí está el punto A, mira, aquí está el punto A, y acá está el punto B. Ahora yo pregunto, ¿y qué cosa es un segmento? Es una porción limitada de la recta. ¿Por qué dice que es una porción limitada de la recta? Porque tiene un punto inicial y tiene un punto final. Aquí tengo el segmento AB, ¿ya? ¿Y quién va a cortar ese segmento AB? Va a cortar la mediatriz. ¿Y qué cosa es la mediatriz? La mediatriz es una recta perpendicular, ahí está. La recta perpendicular dice que forma ángulo de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Aquí hay un cuadradito, ángulo de 90 grados. Y la mediatriz que corta un segmento va a pasar por un punto. Y ese punto es un punto muy especial. ¿Por qué? Porque se llama punto medio. Ese punto por donde pasa la mediatriz y corta el segmento se llama punto medio. ¿Qué quiere decir ese punto medio? Que ha dividido en dos partes iguales. Si acá mide 3, acá también mide 3. Si acá mide 5, acá también mide 5. ¿Ya? Solamente cuando un segmento ha sido dividido por una mediatriz. ¿Ya? Por una mediatriz. La mediatriz pasa por el punto medio de un segmento. ¿Correcto? A ver, ¿hay alguna pregunta? Nota. Profesor, Tener en cuenta que divide un segmento en dos partes iguales. En dos partes de medidas iguales. Sí, te escucho. ¿en un segmento puede haber dos mediatriz? Dos mediatriz. No, en un mismo segmento. Ah, bueno. A ver, puede haber dos mediatriz si es que pasan por el mismo punto. No, una nada más. Porque tienen que formar ángulos de 90 grados. Profesor, Tienen que formar ángulos profesor, de 90 grados. Si yo, a ver, profesor. un ratito para terminar de explicarle a tu compañera, ¿ya? Solamente uno. ¿Sabes por qué? Porque la mediatriz tiene que formar ángulo de 90 grados. ¿Ya? Si yo pongo otra línea, a ver, te voy a mostrar, ¿ya? Si yo pongo otra línea, por ejemplo esta, si yo trazo esta línea así, ¿ves? Si yo trazo esta Profesor, línea, ¿ya? Está pasando por el punto medio, pero no está formando ángulo de 90 grados. Con el segmento no forma ángulo de 90 grados, por lo tanto, no es una mediatriz. ¿Ya? La mediatriz tiene que cortar el segmento y tiene que formar a la vez ángulo de 90 grados. ¿Correcto? ¿Ya? Ya, listo. profesor, ¿Quién más? mediatriz puede mover, profesor, Sí, te ¿y escucho. mediatriz puede ponerse de otra forma? No, Trazar de otra forma. no. Sí, tiene que pasar, dice, la mediatriz es una recta perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Que tiene que formar una cruz. Tiene que formar una cruz. No dice que forme X. Tiene que formar exactamente una cruz. Ni ¿Para puede qué? tener otro número de ángulo. No puede tener otro número de ángulos. O sea, tiene que formar exactamente ángulos rectos de 90 grados. ¿Ya? Tiene que formar exactamente Profesor. ángulo de 90 grados, ¿correcto? Por eso es que aquí tiene que haber ángulo de 90 grados. ¿Ya? Ángulo de 90 grados. Sí, te escucho rapidito. Pero también se puede hacer un mediatriz en un ángulo de 90 grados. En un ángulo de 90. Ajá. ¿Cómo en un ángulo? En un triángulo, dirás. En un triángulo sí, pero No, aquí en no. un ángulo recto, no un ángulo recto. Pero en un ángulo recto, ángulo recto tú quieres trazar una mediatriz, no, falso, no se puede. En un ángulo tú puedes utilizar bisectriz, es otra cosa. Bisectriz, pero aquí estamos hablando de mediatriz. ¿Ya? Acuérdate que la mediatriz corta un segmento.
En cambio, la bisectriz corta un ángulo, divide un ángulo. ¿Ya? Ten muy claro eso, ¿ah? Porque voy a preguntar en examen oral, por eso le digo que atiendan. Una mediatriz es una recta perpendicular que corta un segmento en dos segmentos iguales y pasa por el punto medio, formando ángulos rectos. En cambio, una bisectriz divide un ángulo en dos ángulos iguales. Son dos cosas muy diferentes. Mientras que la mediatriz corta un segmento, la bisectriz divide un ángulo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahorita a continuación. Pero aquí, ¿está claro esta parte? La mediatriz es una recta perpendicular que corta un segmento en dos partes iguales. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Sí, profesor, sí, repito. profesor, mira, puede estar posicionado de otra forma pero, a ver, puede posicionarse de otra forma, pero igual puede medir 90 grados. Hijo, ya le dije que tiene que cortar exactamente formando una cruz. Si forma una cruz, estamos asegurando que se ha formado un ángulo de 90 grados. Si forman una X, ya no forma 90 grados. Ya puede formar otra medida de ángulo, pero no forma ángulo de 90 grados. Entonces, no te asegura que está pasando por el punto medio. Entonces, no se puede decir que este es el punto medio. ¿Ya? Entonces, cuando la mediatriz pasa por el punto medio, ahí tú puedes decir, la medida de este segmento es igual a la medida de este segmento, porque la mediatriz está pasando por el punto medio. Lo ha cortado en dos partes iguales. En cambio, si tú dices que puede medir o puede estar en otra posición y no estás seguro del ángulo que está formando, entonces no puedes asegurar que está dividiéndolo en dos partes iguales tampoco. ¿Ya? Bien. Seguimos entonces. El siguiente dice bisectriz de un ángulo, ¿ya? Bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo. A ver, tenemos aquí que la bisectriz de un ángulo, es una línea, ¿ya? Es una línea. Aquí tenemos la bisectriz de un ángulo. Es una semirrecta, es una línea, es una semirrecta, ¿ya? Que va a pasar por la mitad de un ángulo, ahí está, ¿ve? Bisectriz, primero analizamos, ¿qué significa bi? Bi significa dos. Por ejemplo, bandera bicolor. Bicolor significa dos colores, ¿no? Bisectriz significa aquí que se divide en dos sectores, dos partes. ¿A quién divide en dos partes? Al ángulo, ¿ya? Entonces aquí vamos a decir que la bisectriz es una semirrecta parecida a un rayo, ¿ya? Es una semirrecta que pasa por el vértice y divide un ángulo en dos partes iguales, ¿ya? Pero divide un ángulo. En cambio, lo otro es que divide un segmento, ¿ya? Ten en cuenta eso. Diferéncialo bien, ¿ya? Entonces aquí, si esto me dice que es una bisectriz, aquí me falta ubicar el punto O. En este vértice, en esta esquinita, está el punto O llamado origen. Ahora, este lado vamos a llamarlo OA, ¿ya? OA, a este lado le vamos a llamar lado OB, ¿ya? Y este lado, este segmento, que está formando la bisectriz, vamos a llamarlo OM, ¿ya? OM o bisectriz. Si aquí me está asegurando que esta línea del centro es una bisectriz, profesor, si esta es una bisectriz, entonces este angulito de acá es igual a este angulito de acá. ¿Por qué? Por la teoría de la bisectriz. Nada más. Siempre en un problema donde te digan que hay bisectriz, tú puedes asegurar que estos dos ángulos son iguales, ¿ya? Pero si no te dice nada, entonces no puedes decir que estos dos ángulos son iguales. Para que estos dos ángulos sean iguales, tiene que decirte el problema que ahí hay una bisectriz. ¿Correcto? Una bisectriz es una semirrecta que ha dividido un ángulo en dos ángulos iguales. ¿Qué quiere decir? Que una bisectriz, un ángulo grande, lo divide en dos ángulos iguales, pero más pequeños. ¿Ya? A ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya. ¿Ninguna pregunta está ahí? ¿Sí? Seguimos entonces, ¿ah? Bien. Acuérdate, recordándole, la bisectriz divide un ángulo en dos ángulos iguales. En cambio, la mediatriz divide un segmento en dos partes iguales. ¿Ya? No te olvides de eso. Bien.
continuamos. Ahora sí, cálculos y resultados. A ver, en cálculos y resultados aquí me piden dos cosas. Mira, a ver. Primero me piden que trace la bisectriz y luego que ponga la medida de cada ángulo. La bisectriz, dice que trace la bisectriz, dice que dibuje la bisectriz. Si yo tengo que este ángulo es de 90 grados, tengo que trazar la bisectriz, tengo que dibujarlo, o sea, tengo que pasar una semirrecta que pase por la mitad, ¿ya? Entonces, ¿cuál será? Vamos a ver. Vamos a trazar una semirrecta, siempre parte del origen, ¿ya? Del punto O. Mira, vamos a trazar una semirrecta que pase por la mitad. Ahí está, ¿ve? ¿Ya? Si esto de aquí, voy a trazar una bisectriz, si esto de aquí es una bisectriz, ¿ya? Si esto es una bisectriz, entonces yo puedo asegurar que este ángulo y este ángulo de acá son iguales, ¿ya? Si este ángulo medía 90, entonces estos dos ángulos ya no miden 90, miden 45, 45, ¿está bien? ¿Para qué? Para que sumando los dos me siga dando 90. Pero entonces acá se ha dividido en dos ángulos iguales, 45 y 45. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué 45, 45? Por La suma de 45 más 45 es 90. ya 90, ya, pero también tú puedes decir, ¿y por qué 45, 45? Porque la bisectriz por la teoría de La teoría la es que bisectriz. tiene que Parte ser de que la la bisectriz tiene que ser de partes iguales. partes iguales. A ver, La bisectriz escuchen. parte de Da la mitad recta. allá a 90, da mitad a 90. Ya, niños, escuchen por favor, ahí no se adelanten mucho, por favor, escuchen para que tengan la respuesta correcta. ¿Por qué dos ángulos iguales? Por la teoría de la bisectriz. Por la teoría de la bisectriz. Si te aseguran que esta línea es una bisectriz, entonces está asegurando que estos dos ángulos son iguales. Ah, ojo, pero aquí tiene que decir la bisectriz del ángulo SOR, ¿ah? ¿Ya? Tiene que ser de este ángulo, porque pueden haber otros ángulos más grandes, ¿ya? Bien, hasta ahí entonces... hasta ahí. Profesor, ¿cuál es la teoría de la bisectriz? La teoría de la bisectriz es lo que te estoy explicando, pues. La teoría de la bisectriz dice que es una semirrecta que divide un ángulo en dos ángulos iguales. Esa es la teoría de la bisectriz. La teoría de la bisectriz dice que una semirrecta divide un ángulo grande en dos ángulos pequeños. ¿Quién está haciendo ese sonido? ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Bien, entonces, si dice que este ángulo mide 90 y hemos trazado una bisectriz, entonces el 90 lo ha dividido en dos ángulos más pequeños, pero iguales, 45, 45. Yo le preguntaba, ¿por qué 45, 45? Por la teoría de la bisectriz, nada más. ¿Por qué? Porque la bisectriz lo ha cortado al 90 en dos partes iguales. Esa es la explicación, ¿ya? Entonces, la bisectriz viene a ser una semirrecta que divide un ángulo grande en dos ángulos pequeños pero iguales. En dos ángulos pequeños pero iguales. Bien, hasta ahí. Ya, gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Tengan cuidado No. cuidado con los sonidos. Cuidado con los sonidos. Ya listo. Entonces acá continuamos, ¿ya? Por ahí hay niño que está haciendo bulla. Está sonando ahí, no sé, se ha atorado, creo. Cuidado, ¿ah? Ya, listo. Continuamos. Dice, traza la bisectriz. Ah, ya. Si me dicen trazar la bisectriz, quiere decir que tengo que dibujar. Tengo que dibujar la bisectriz. A ver, pero eso ya lo hemos hecho ¿no? Ya acabamos de hacerlo. Vamos a pasar al siguiente. Ah, aquí está. 2. Tenemos la siguiente mediatriz. Ah, ahora sí, mira, diferéncialo. A la anterior era bisectriz y ahora tenemos mediatriz. La mediatriz, ¿qué cosa es la mediatriz? La mediatriz... Parte a la mitad de un segmento. Ah, parte de la mitad a un segmento, pero mira lo que voy a hacer, ¿ve? Mira lo que voy a hacer, ¿ah? Aquí dice que para que sea mediatriz, tiene que cortar exactamente por la mitad a este segmento. ¿Quién es el segmento? El segmento viene a ser, vamos a ver, el segmento viene a ser aquí, ¿ve? Desde el punto A hasta el punto B. Ese es el segmento. Entonces, la mediatriz, ¿qué está haciendo? Lo está dividiendo en dos partes iguales, pero a la vez dice que tiene que ser perpendicular.
¿Y qué dice para que sea perpendicular? Tiene que formar una cruz y tiene que formar ángulo de 90 grados. Y a la vez, este punto por donde está cortando al segmento se llama punto medio. Punto medio. Entonces, si tú dices, yo tengo un segmento y acá está el punto medio, entonces yo puedo asegurar que los dos segmentos son iguales. Aquí está, ¿ven? Si aquí hay un punto medio, este segmento mide 3 y este segmento mide 3. Ahora, ¿qué me piden al final? Calcular la medida del total del segmento. La medida total, ¿ah? ¿Cuánto mide de A hasta B? Entonces, 6 dice acá, centímetros. 6 centímetros. 6 centímetros, eso es lo más 6 fácil. centímetros. Ah, Pero muy bien. profesor, 3 más 3 me da 6 centímetros. 6 centímetros. Ya, listo. Entonces, 6 centímetros. pero es la profesor, para respuesta saber, final. Sí, pero profesor, sí, sí. para te saber escucho. si está bien lo de 90 grados, ¿no tendríamos que sacar también los 90 grados? Ah, ya, mira, ve. No, asegurar nada más que una de las líneas está en horizontal y la otra está en vertical, exactamente en vertical. Si tengo esas dos líneas, horizontal y vertical, este ángulo mide 90 grados, ¿ya? Horizontal y vertical. Entonces, tengo que asegurar que la figura que voy a formar es una cruz. Si tú ves ahí, es una cruz, ¿ve? Este es el segmento y la mediatriz va a cruzar, lógicamente, formando una cruz. Al formar la cruz, ya yo estoy asegurando que aquí se está formando un ángulo recto de 90 grados, ¿ya? Esas solamente son las, vamos a decir, las características de una recta perpendicular. Y al formarse una recta perpendicular ya estamos trazando la mediatriz, porque esa mediatriz va a pasar justo por el punto medio del segmento AB. ¿Ya? Esa mediatriz, entonces, si yo trazo una mediatriz en un segmento, quiere decir que estoy dividiendo el segmento en dos partes iguales. Y su nombre lo dice, mira, media significa mitad. Esta mediatriz está pasando por la mitad del segmento AB. ¿Ya? Está pasando por la mitad. Y a ese punto por donde se cruza se llama punto medio. Punto medio, ¿por qué? Porque ha dividido el segmento en dos partes iguales. Por eso se llama punto medio. ¿Ya? Bien, hasta ahí entonces. Y me piden calcular la medida de todo el segmento. La medida de todo el segmento AB es 3 centímetros más 3 centímetros, 6 centímetros. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Otra pregunta? Ya. No. Para ir ya No, profesor. ya, No, para ir profesor. concluyendo con esta parte, ¿ya? Dice, una mediatriz es una semirrecta perpendicular que divide un segmento en dos partes iguales. En cambio, una bisectriz es una semirrecta que divide un ángulo en dos ángulos iguales, ¿ya? La bisectriz divide los ángulos y la mediatriz divide los segmentos. Tengan bien presente eso, ¿ya? Una mediatriz divide a un segmento en dos partes iguales. En cambio, una bisectriz divide un ángulo en dos ángulos iguales. ¿Entendiste? ¿Ya? Entonces no te olvides esa parte porque es importante que lo sepas diferenciar, ¿ya? Y recordando, a ver, ¿qué es un ángulo complementario? ¿Qué es un ángulo complementario? Son ángulos que suman Es un ángulo que la suma 90 grados. que mide 90 grados. Que la suma de Complementarios 90 grados. y Que la suplementarios suma nos da son 90 180 grados. grados. 180 Escuché grados. que se ¿Sí? movía grados. mucho. Ya, ahora sí. A ver, entonces, vamos a ver. Tenemos la siguiente. Ya, entonces salimos y regresamos al siguiente bloque, ¿ya? Ya estamos, ya se va a cortar. Podemos comer un ratito. Se va a cortar, sí, puede comer un ratito, 5 minutos, ¿ya? Ya, seguimos entonces luego. Cortamos, salimos. Aquí nos quedamos entonces, 4. Vamos a comenzar entonces, ¿ya? Ya, listo. Apaguen su micrófono, porfis. Solamente lo prenden si hay alguna duda, ¿ya? Para poder darle respuesta a su pregunta. Bien. En el siguiente segmento, aquí está el segmento AB, mira, desde el punto A hasta el punto B, ¿correcto? Desde el punto A hasta el punto B es el segmento que mide 12 centímetros. Luego me dice acá, en el segmento que mide 12 centímetros, trazar la mediatriz. ¿Qué significa trazar la mediatriz? Que por este punto central tengo que trazar
una línea que forme una cruz, ¿ya? Una línea perpendicular, o sea, que forme una cruz, así, ¿ya? Entonces vamos a trazar esa línea. A ver, vamos a trazar esa línea y la vamos a graficar así, ¿ve? Ya, comenzamos entonces aquí y la trazamos de la siguiente manera, ¿ya? Ahí está. Voy a trazar una línea perpendicular al segmento AB. Perpendicular porque está formando una cruz, ¿ya? Ahí está, ¿ve? Esta línea perpendicular es la que vamos a llamar, mediatriz, ¿ya? Esta línea es la que se llama mediatriz. ¿Por qué se llama mediatriz? Porque ha cortado el segmento en dos partes iguales, ha pasado por el punto medio. Este punto es el punto medio. ¿Y cómo lo aseguramos? ¿Por qué? Porque es una perpendicular, ha formado una cruz y también está formando ángulos de 90 grados. Entonces me dice que trace la mediatriz, si la mediatriz ha partido el segmento en dos partes, ¿qué quiere decir? Que este segmento es igual a este segmento de acá. Si todo medía 12, entonces ¿cuánto mide este de acá ahora? 6. 6, muy bien. Esto medirá 6 y este segmento medirá 6. 6 más 6, 12, que debe ser el total. ¿Ya? Bien, hasta ahí entonces, ¿alguna pregunta? No, profe. Ya. Entonces, acuérdate que la mediatriz es una recta perpendicular que corta un segmento o que divide un segmento en dos partes iguales. ¿Ya? Divide un segmento en dos partes iguales. Listo. Seguimos entonces acá. A ver. Siguiente. Ya está. 5. Ahora mira, en las 5 me dan un ángulo. Si yo quiero dividir este ángulo, ¿qué voy a utilizar? ¿Una mediatriz o una bisectriz? Una... Bisectriz. Aquí está, mira. Bisectriz. Ajá, aquí está, ve, una bisectriz. Porque la mediatriz debes que utilizar Para segmentos. segmentos. Para la mediatriz para segmento. Es para segmentos, muy bien. Ya, entonces, mira, acá también lo dice, ve, traza la bisectriz. ¿Por qué? Porque este es un ángulo. Entonces, desde el punto O de origen, voy a trazar la bisectriz. Voy a tratar de dividir ese ángulo en dos partes iguales, ¿ya? Ya está, mira, ve. Si ese ángulo medía 80, todo medía 80, quiere decir que por la bisectriz, a ver, 40. 40. 40. Ajá, muy bien. 40, Si por este ejemplo. es mi recta M, Estos lados. entonces se ha formado, ya, 40. una vez nomás, una vez nada más, ¿ya? Ya escuché, ya, el ángulo entonces mide 40 y este ángulo de acá mide 40, ¿sí? Lo ha dividido en dos partes iguales. Y yo le pregunto ahora, ¿y por qué 40-40? Por la teoría de la bisectriz, ¿ya? ¿Por qué 40-40? Por la teoría de la bisectriz. ¿Y cuál es esa teoría de la bisectriz? Como ya decía una niña, porque la bisectriz dice que es una semirrecta que divide un ángulo grande en dos ángulos pequeños iguales. Esa es la teoría. Entonces, para no estar repitiendo todo eso, ¿por qué son iguales? Por la teoría de la bisectriz. Ya sabemos que la bisectriz es una semirrecta que divide un ángulo en dos ángulos iguales. ¿Ya? Entonces, 40-40 por la teoría de la bisectriz. ¿Ya? Ok, profe. Ahora, dice, y da la medida de los ángulos. Ahí está la medida, 40-40. 40. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Seguimos entonces. Seguimos. No, profe. Ya, seguimos. 6. En cada caso, dibuja los ángulos. A ver, en este caso me da para dibujar este ángulo de 60 grados. Tengo que dibujar ese ángulo, dice. Entonces, vamos a ver, mira. Si yo trazo una línea, mira, lo voy a trazar acá. Si yo trazo una línea de esta forma, ¿ya? Acá voy a encontrar el punto O, ¿sí? Del origen. Ahora, si yo quiero formar un ángulo, tengo que completar con otra semirrecta que vaya comenzando a abrir. Entonces acá, mira, voy a trazar esta semirrecta, ¿ve? Voy a colocar el punto O. Sí, te escucho, rapidito. ¿Puede repetir la 4 y la 5 recién he entrado? Rápido nomás. Sí, hijita, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, ¿ya? Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. A ver, entonces tenemos acá,
Ya, el ángulo de 60. Voy a dibujar el ángulo de 60. Primero trazamos uno de los lados. Ahí está. Vamos a poner el lado O. Aquí está con flechita. A ver, vamos a poner el lado OA. ¿Ya? Vamos a poner el lado OA. Ahora me falta la otra semirecta que va a comenzar a abrir para formar el ángulo, la abertura. Entonces, tenemos aquí, mira, ve, voy a trazar la otra flechita. Hasta ahí, mira, ve, esa abertura es bastante chiquita, ¿sí o no? El ángulo es muy pequeño. Pero conforme se va abriendo, mira, se va abriendo, voy a tener un ángulo más grande, ¿sí? Y cada vez voy a poder ir aumentando el tamaño del ángulo, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, ahí voy a tener un ángulo bastante grande. Mira, ve, este ángulo, esta abertura es bastante grande, es más de 90. Puede ser 140, 150 grados, ¿ya? Pero a mí me pide solamente un ángulo de 60. Entonces podemos hacer lo siguiente. Mira, voy a comenzar de nuevo, ¿ya? A ver, comenzamos de nuevo. Atiende, dice acá. Tengo una semirrecta. A ver, trazamos la semirrecta. Ahí está. Acá tenemos el punto O, ¿ya? El punto O de origen. El punto O, ahí está, de origen. Y acá vamos a ponerle punto A, ¿ya? Pero ahora me falta, ¿qué cosa me falta? El otro rayo para que vaya abriéndose y formando el ángulo. Entonces, trazamos esta ahora. Mira, trazamos así, ¿ya? Vamos armando, vamos trazando la otra semirrecta. Comienza desde el ángulo más pequeñito y comienza a abrirse, ¿ve? Comienza a abrir, y la abertura va siendo más grande, ¿sí? Si llego hasta esta posición, ¿qué ángulo es ahí? ¿Qué ángulo es ahí? Profesor, solamente 90. las pides. 90 Es grados. un ángulo recto de 90. 90. Pero yo no quiero, 90. grados. Ya, yo no quiero 90. ¿Yo cuánto quiero? ¿De 60, sí o no? Ya, Sí. si es de 60, Sí. entonces tiene que ser más pequeñito. Un poquito menos. Ahí lo dejamos, ¿ya? Entonces, este ángulo que es más pequeñito, vamos a darle la medida de 60 grados. Aquí mide 60 grados, ¿correcto? Ahora, este ángulo que ya hemos medido es menor de 90, 60, lógicamente, ¿ya? Dice, aparte de que dibujas el ángulo, dice que tienes que trazar su bisectriz. ¿Qué significa trazar su bisectriz? Tengo que trazar una semirrecta que pase por la mitad. Ah, ya, muy bien. Entonces vamos a trazar una semirrecta que pase por la mitad. Mira, del punto O del origen, vamos a trazar una semirrecta por la mitad. ¿Ves? Ahí está, por la mitad, ¿ya? Entonces, esta semirrecta le vamos a llamar semirrecta OM. Esta OM viene a ser la bisectriz, acuérdate, ¿ah? La bisectriz. Y si yo tengo una bisectriz, ¿qué quiere decir? Que lo debemos dividir en dos. En dos 30. partes iguales. 30. 30, ¿no? 30. 30. Este ángulo mide 30. profe. Ya, 30. ¿Y por qué 30, 30? ¿Y por qué? Porque, Porque porque 30 más 30 es 60. teoría de la bisectriz. Muy bien, por la teoría de la bisectriz. Nada más, no necesitas tanta palabra. Por la teoría de la bisectriz. ¿Por qué? Porque ahí hay una bisectriz, pues. Si tú defines qué cosa es la bisectriz, y ahí te explica todo. ¿Qué cosa es la bisectriz? Ah, es una semirrecta que divide un ángulo grande en dos ángulos iguales. Pero aquí, ¿por qué es 30-30? Por la teoría de la bisectriz, ¿ya? Entonces ya está cumplido. Mira, ve, dibujaste el ángulo, sí, ahí está el ángulo de 90, de 60. ¿Trazaste la bisectriz? Sí, ahí está la bisectriz de verde y se ha dividido en dos ángulos de 30, ¿ya? Bien, de esa manera entonces tú tienes que saber graficar un ángulo y luego trazar la bisectriz donde se divide un ángulo grande en dos ángulos pequeños iguales, ¿ya? Bien, hasta ahí entonces ¿alguna pregunta? Ninguna, ¿ya? No. Ya, seguimos entonces. Vamos a ver qué viene Ninguna, aquí. profesor. Ya, conclusión y luego pasamos a ver el video, ¿ya? Atento acá, ¿ah? Aquí hay algo que voy a preguntar luego. Luego de esta clase podemos reconocer la mediatriz. Mira, podemos reconocer la mediatriz. Tú sabes que la mediatriz es la que divide un segmento en dos partes iguales. Ojo, ¿ah? La mediatriz divide un segmento en dos partes iguales. ¿Y la bisectriz qué cosa hace? La bisectriz divide un ángulo. Divide un ángulo en dos partes iguales, ¿ya? Diferéncialo bien, ¿ah? La mediatriz divide el segmento en dos partes iguales. Y la bisectriz divide un ángulo en dos partes iguales también. Pero un segmento Profesor, y un ángulo son diferentes.
Sí, rapidito, rapidito. La bisectriz, en vez de también puede ser diferente los números para sumar. ¿Cómo? No te entendí bien. O sea, la bisectriz, como se parte de mitad, o sea, Ah, los ya. números pueden ser Sí, diferentes. sí, pueden La ser, suma no, sea, pero la suma tiene que ser de ese número. claro, claro. Tienen que, por ejemplo, si dos números, por ejemplo, te dicen, el ángulo mide 7, ¿ya? Y te dicen, traza una bisectriz, ¿cuánto medirá cada ángulo? Si te dan un ángulo de 7 y le trazas una bisectriz, ¿cuánto medirá cada ángulo? ¿Cuánto? 3 más 4. 3.55. 3.5, claro. Aquí también puede ser decimal, ¿ah? El ángulo también puede ser decimal, ¿ya? Pero la cosa es que tienen que ser iguales, ¿ya? 3.5 más 3.5 te da 7, ¿correcto? La cosa es que la bisectriz siempre lo va a dividir el ángulo en dos partes iguales, ¿ya? Bien, ahora sí, entonces pasamos a ver el video, ¿ya? Pasamos a ver el video, ya. Profesor, ¿cree que me puede explicar la 4 y la 5? 4 y 5 dices. Sí, la 4 y la 5 de cálculos y resultados. Mira, hijita, ya es la última vez que voy a repetir porque no debes estar saliendo de la clase. Tú debes estar en la clase, ¿ya? No puedo estar repitiendo porque si no la hora nos gana, ya no voy a poder poner el video. ¿Ya? Ya, Entonces, profesor. la 3 y la 4, rapidito nada más, ¿ya? Para que su compañera La se 4 y ponga la 5, antes. profesor. La 4 y la 5, ya listo, la 4 y la 5. Sí. Ya, evita salir de la clase, por favor, ¿ya? Ya, listo. En el siguiente segmento dice de 12 centímetros, ahí está el segmento de 12 centímetros. AB es el segmento, mira, así está. AB. Este segmento AB mide 12 centímetros. Tengo que trazar la mediatriz. ¿Qué cosa es la mediatriz? Es una recta perpendicular. Entonces trazamos una recta perpendicular que pase justo por el punto medio, pero va a formar una cruz. Si acá tengo AB, entonces la recta perpendicular va a formar una cruz, así, hacia abajo. Entonces acá trazamos la recta perpendicular así. Trazamos que pase por el punto medio, ¿ya? Que pase justo por el punto central. Al pasar por el punto central me está asegurando que esto de aquí viene a ser una bisectriz. Diré, una mediatriz, ¿ya? Una mediatriz, entonces, aquí estoy asegurando que esto de aquí es una mediatriz. ¿Ya? Mediatriz. Correcto. ¿Ya? Ahí está la mediatriz. Ahora, ¿cómo aseguro que es una mediatriz? Porque ha pasado por el punto medio, ¿ya? Ha pasado por el punto medio y ha formado ángulos rectos. Mira, ve. Aquí hay ángulo de 90 grados, ¿ya? Ángulo de 90 grados, acá también hay ángulo de 90 grados. Entonces, al formar ángulo de 90 grados, quiere decir que son rectas perpendiculares y a la vez ha cortado el segmento en dos partes iguales. Este punto central donde ha cortado en partes iguales se llama punto M, a la cual se llama punto medio. ¿Qué quiere decir? Que la mediatriz ha cortado el segmento en dos partes iguales a través del punto medio. Entonces, quiere decir que este segmento de acá con este segmento de acá son iguales. Si todo mide 12, entonces acá mide 6 y acá también mide 6. 6 más 6 me da 12. ¿Y gracias a quién? Gracias a la mediatriz. Aquí está la mediatriz. La mediatriz dice que es una recta perpendicular. ¿Y qué cosa es una recta perpendicular? Es la que cruza el segmento. Tiene que formar una cruz para que sea perpendicular. Y tiene que formar ángulo de 90 grados. ¿Ya? Bien, seguimos. Ahora la 5. En la 5 me piden graficar la bisectriz. Ese facilito, ¿no? Dice que la bisectriz es una semirrecta que pasa por la mitad del ángulo. Entonces trazamos por la mitad, mira, ve. Desde el origen trazamos una semirrecta por la mitad. Y ahora podemos decir que esta línea de azul es una bisectriz. Entonces este ángulo es igual a este ángulo de acá. Si todo medía 80, como lo ha dividido en dos partes iguales, ahora mide ¿cuánto? 40. 40, 40.
¿Está bien? 40, 40. Sí, está bien, profe. ¿Y por qué 40, 40? ¿Por qué? Por la teoría de la bisectriz. Por la teoría de la bisectriz. La bisectriz dice que cuando está en medio de un ángulo, quiere decir que lo ha dividido en dos ángulos iguales. ¿Ya? Bien, ahora sí, pasamos al videito, ¿ya? A ver, salimos. Ya, listo. A ver. Video. Ya, ahí va el video. Ya, listo, ahí está. Vamos a ver el video. Bien, vamos a ampliar. Ya, 3, 2, apaguen su micrófono. 1, 2, 3, comenzamos. Vamos a estudiar ángulos suplementarios. Sabemos perfectamente que son dos ángulos que sumados dan apaga tu micrófono. Plantear una ecuación. Si sumamos el primer ángulo, que es 9x menos 17, más el otro ángulo, que es 6x más 2, son iguales a 180 grados, ya que la suma de dos ángulos suplementarios da 180 grados. Procedemos a reducir términos semejantes. 9x más 6x dan 15x. Menos 17 más 2 da menos 15. Signos diferentes se restan. Y esto es igual a 180 grados. Procedemos a despejar x, transponiendo menos 15 al segundo miembro de la ecuación, pero cambiándole el signo. Entonces va a quedar 180 más 15. Enseguida reducimos términos semejantes. 180 más 15 da 195. Procedemos a despejar x porque está 15 multiplicando, pasa dividiendo. 195 será dividido en 3 de 15. El resultado de la división de 195 entre 15 es 13. Ya sabemos a partir de este momento que el valor de la incógnita es 13. Ya que tenemos esto, sabemos que x vale 13, procedemos a calcular el valor de los ángulos que tengo planteados acá. El primer ángulo es 9x menos 17. Sustituimos en la x por el valor que hallamos anteriormente, que es 13, que es 9 por 13 menos 17. 9 por 13 es 117. Menos 17. 117 menos 17 es 100. Este es el valor del primer ángulo. Mide 100 grados. Ahora procedemos a calcular el valor en grados del siguiente ángulo. La expresión que determina el segundo ángulo es 6x más 2. Sustituimos el valor de la x, en esta ocasión, por 13, más 2. En el siguiente renglón, pues multiplicaremos primero 6 por 13, nos da 78. Más 2, nos da un total de 80 grados. Entonces, el siguiente tiene 80 grados. De esta manera queda comprobado que la
suma de los dos ángulos de 100 más Luciana 80 tiene su micrófono prendido. Luciana, estoy viendo acá, estoy anotando, estoy poniendo la conducta. Tenemos un segundo ejemplo, en el cual hay tres ángulos que sumados a 100. Profesor, no se escucha muy bien. De la misma manera que el anterior planteó una ecuación. 5x más 2x más 3x es igual a 180 grados por ser suplementarios. En este ejemplo, reduzco términos semejantes. 5 más 2 más 3 son 10 veces la x. Y esto es igual a 180 grados. Procedo a despejar la x. X es igual a 180 entre 10. X es igual a 180 entre 10, que es igual a 18. Este es el valor de la incógnita. Ahora procederé a hallar el valor de cada uno de los ángulos señalados. 5 por x es 90 grados, ya que la x adquiere el valor de 18 y 18 multiplicado por el 5 es 90. En el segundo ángulo, de forma mental, sabemos que x vale 18 multiplicado por 2 es 36 grados. Y en el tercer ángulo, la x también adquiere el valor de 18 multiplicado por 3 da 54. Para comprobar que esto es cierto, tenemos que sumar 90 más 36 más 54 y nos dará un total de 180 grados y nuestro resultado estará correcto.